Hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo proyecto. Y con esta linda muñequita calabaza damos inicio a nuestra temporada de Halloween. Acompáñame hasta el final del tutorial y si les gusta el proyecto no olviden de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones, ya que de esa manera ayudas a que nuestro canal siga creciendo y que nosotros podamos traerte más proyectos tan lindos como este. Y vamos a comenzar con nuestros materiales. Estoy usando hilo 100% algodón. Tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Este es para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, así que uso un crochet número 2. También unos ojitos de seguridad de 5 milímetros. Algunos alfileres. Una aguja lanera. Napa o relleno acrílico. Silicona fría o silicona caliente, cartón, es para la base de la calabaza. Antes de comenzar, quiero comentarles que el cuerpo base para nuestra muñequita es el mismo cuerpo base que usamos para nuestra muñequita rosa. Pero en esta ocasión voy a realizar todo el proyecto. Así que acompáñame por favor hasta el final de este lindo tutorial. Vamos a comenzar con la hoja en color verde. Voy a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Ahora te vas a saltar la primera cadena. En la segunda cadena vas a tejer el primer punto bajo. En total voy a hacer 10 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Y en la última cadena vas a tejer un punto bajo, después 2 cadenas, 1 y 2, en el mismo lugar un punto bajo. Vas a colocar aquí en estas 2 cadenas tu marcador. Bien, ahora voy a tejer en el otro lado y mientras voy tejiendo puntos bajos voy a esconder esta hebra. Aquí en este lado vas a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Entonces esta sería la primera fila. Ahora vas a tejer una cadena, giras tu tejido, esta sería la segunda fila. Vas a tomar solamente la hebra trasera. Aquí en esta fila vamos a tejer 9 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Miren. Ahora aquí en estas dos cadenitas donde colocamos el marcador, vas a tejer un punto bajo, luego 2 cadenas, en el mismo lugar un punto bajo y vuelves a colocar tu marcador en estas 2 cadenitas. Y en el otro lado, tomando la hebra trasera, vamos a tejer aquí 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Después una cadena, giramos nuestro tejido. Esta sería la vuelta número 3. Recuerden que es tomando la hebra trasera. Aquí en este lado vamos a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, así hasta completar los 10 puntos bajos. Una vez que hayas completado los 10 puntos bajos, aquí donde está tu marcador, vas a volver a tejer un punto bajo, 2 cadenas, 1 y 2. En el mismo lugar, un punto bajo. Colocas tu marcador aquí en las 2 cadenas. Y ahora en este lado, tomando la hebra trasera, vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Tejes una cadena, giras tu tejido. Esta sería la fila número 4. Tomando la hebra trasera, vamos a tejer 9 puntos bajos en total. En esta fila, aquí voy 2, 3, así hasta completar los 9 puntos bajos. Y aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto bajo, 2 cadenas, 1 y 2. En el mismo lugar, un punto bajo. Vuelves a colocar tu marcador en las 2 cadenitas. Ahora en este lado, tomando la hebra trasera, vamos a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, así hasta completar los 9 puntos bajos. Luego una cadena, giras tu tejido y esta sería la fila número 5. Tomando la hebra trasera, en este lado vamos a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, así hasta completar los 10 puntos bajos. Y aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto bajo, después 2 cadenas, 1 y 2.
En el mismo lugar un punto bajo. Vuelves a colocar tu marcador en estas dos cadenitas. Ahora en este lado, tomando la hebra trasera, vas a tejer 8 puntos bajos en total. Luego tejes una cadena, giras tu tejido. Esta sería la fila número 6. Tomando la hebra trasera, vamos a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí donde está tu marcador, tejes un punto bajo, 2 cadenas, en el mismo lugar un punto bajo. Colocas tu marcador. Ahora en este lado, tomando la hebra trasera, vamos a tejer 9 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a cortar la hebra. Y ahora con tu aguja lanera vamos a esconder este hilo que nos ha sobrado. Este es el lado derecho. Este hilo pequeñito que ves aquí sí lo vas a cortar. Y este es el lado del revés. Entonces, con tu aguja lanera vas a esconder esta hebra por esta fila. Y luego vas a cortar. En total vas a tejer 6 hojas de la misma manera. Aquí ya tengo tejidas todas las hojas que necesito. Miren. Ahora vamos a continuar con el proyecto. Vamos a tejer los brazos y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Vas a cerrar el anillo mágico y ahora de la vuelta 2 hasta la vuelta 7 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Una vez que ya has terminado, vamos a cerrar esta abertura y como tengo 6 puntos bajos, entonces vamos a tejer 3 puntos bajos tomando ambos lados, así como puedes ver. Aquí voy 1, 2 y 3 puntos bajos. Tejes una cadenita para asegurar y cortas la hebra. Y de esta manera vas a tejer 2 bracitos. Ahora vamos a tejer el cuerpo. Vamos a empezar con las piernas en color verde. Voy a tejer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico. Nos toca tejer la vuelta número 2 y la secuencia que vas a hacer es de
un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 9 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y vamos a tejer de la vuelta 3 a la 4 un punto bajo en cada punto bajo. Cuando tú termines de tejer la primera piernita, vas a retirar aquí tu marcador. En ese punto vas a tejer un punto deslizado, una cadena y vas a cortar. Eso es para la primera piernita. Aquí ya la tengo tejida, miren. Y cuando tú realices la segunda pierna, te vas a quedar en el último punto de la vuelta número 4. Este es el último punto. No vas a cortar la hebra porque vamos a seguir tejiendo. Retiras tu marcador, vas a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Y vas a conectar a la otra piernita. Vas a tomar un punto bajo y aquí tejes un punto bajo. Miren. En ese punto bajo vamos a colocar el marcador. Esto indica que este es el comienzo de la vuelta número 5. Entonces, en esta pierna vas a tejer 9 puntos bajos en total. Aquí ya voy 1. Este sería el segundo punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos en la primera piernita. Después vamos a tejer 2 puntos bajos en estas 2 cadenitas que tejimos. Aquí. A ver, ahora sí. 1 y 2 puntos bajos. Después vas a tejer 9 puntos bajos en la otra pierna. ¿Bien? 1, 2, así hasta completar los 9 puntos bajos en esta piernita. Después volvemos a tejer 2 puntos bajos en estas 2 cadenitas. 1, está bien pegadito aquí, a ver, ahora sí, y 2. En total vas a tener 22 puntos bajos en esta vuelta número 5. Ahora nos toca tejer la vuelta número 6 y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, coloca tu marcador siempre en el primer punto. 2, 3 y 4. Después, un aumento en el siguiente punto. Luego vas a tejer 10 puntos bajos aquí. Después de los 10 puntos bajos, vas a tejer un aumento. Luego, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 6. Y antes de continuar vas a rellenar solamente las piernitas.
Bien, ahora una vez que hayas rellenado las piernitas, nos toca tejer la vuelta número 7. Y aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo. En total voy a tener 24 puntos bajos. Y en esta vuelta número 8, la secuencia que vas a tejer es de 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y repites otra vez la secuencia. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y de la vuelta 9 hasta la vuelta 11, vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y en esta vuelta número 12, vamos a empezar con las disminuciones. Vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 3 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 13 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 14 vamos a tejer un punto bajo, después una disminución, luego 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y antes de continuar vas a rellenar, pero solamente hasta la mitad, hasta aquí. Bien. Y en esta vuelta número 15 vamos a colocar las hojas. Este es el lado del derecho y este es el lado del revés. Entonces, cuando tú coloques las hojas, aquí en estas dos cadenitas, este sería un punto bajo. Al otro lado hay un punto bajo y al otro lado también hay un punto bajo. Aquí tomas este punto bajo, estas dos cadenas que son como un punto bajo y el siguiente punto bajo. En total vamos a tomar 3 puntitos. Bien. Tomas un punto bajo de la hoja y un punto bajo del cuerpo. Aquí voy 1 y aquí en estas dos cadenitas sería el segundo punto bajo, 2. Vamos a colocar el marcador, no se olviden de esa parte. Y ahora este sería el tercer punto bajo. Sí, aquí. Y 3. Vamos a colocar una hojita más. Este es el lado del derecho y este es el lado del revés. Bien, el lado del derecho tiene que estar mirándote. Recuerden que estas dos cadenitas cuentan como un punto bajo. Tomas un punto de la hoja y un punto del cuerpo. 1, aquí donde están las dos cadenas, es otro punto bajo. A ver, otra vez. 2. Y este sería el tercer punto bajo para colocar
la otra hojita. Miren. Entonces así vas a colocar todas las hojitas con 3 puntos bajos para cada hoja. Una vez que hayas terminado de colocar todas las hojitas, ahora nos toca tejer la vuelta número 16. Y vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vamos a colocar el primer bracito con 3 puntos bajos. Tomas el primer punto del brazo y un punto del cuerpo. Escondes estas hebras por la parte interior. 1, 2, y este sería el tercer punto bajo. Ya tenemos el primer bracito colocado. Ahora, en el cuerpo vas a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Luego vamos a colocar el otro brazo, también con 3 puntos bajos. Estas hebras de los bracitos tienes que esconder por la parte interior del cuerpo. 1, 2, 3 puntos bajos para colocar el otro bracito. Luego 3 puntos bajos aquí en el cuerpo. 1, 2 y 3. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 16. Y antes de continuar vamos a rellenar el cuerpo de nuestra muñequita. Así, poco a poco. Una vez que hayas rellenado, nos toca tejer la vuelta número 17. Y vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 17. Y en la vuelta número 18 vamos a tejer un punto bajo, una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 18. Y en la vuelta número 19 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 19. Y te vas a quedar en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo. Puedes usar el color piel o el color crema, como en mi caso. Estoy usando color crema, pero eso ya es a tu preferencia. Ahora, nos toca tejer la vuelta número 20 y vamos a tomar la hebra trasera. En esta vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo tomando la hebra trasera. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 20. Y en la vuelta número 21 vas a tejer 12 aumentos. En total vas a tener 24 puntos bajos. Ahora me toca tejer la vuelta número 22 y vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento.
1, 2, 3 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en esta vuelta número 23 vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, 2, luego un aumento. Después 4 puntos bajos. Uy, se me escapó. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esta es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y en la vuelta número 24 vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y vuelves a repetir esta secuencia, 5 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y de la vuelta 25 hasta la vuelta 30 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora sí empezamos con las disminuciones. Nos toca tejer la vuelta número 31 y vamos a tejer 5 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 5 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y antes de continuar vamos a colocar los ojitos. Los ojitos los vas a colocar entre la vuelta 25 y la vuelta 26, con una separación de 7 puntos bajos, contando los puntos donde vas a colocar los ojos. Pero para que no se te haga tan complicado bordar las pestañas, antes de colocar los ojos vamos a bordar las pestañas y también las cejas. Aquí con tu aguja lanera y con tu hilo de costura, en este punto donde vamos a colocar los ojitos, vamos a empezar a bordar las pestañitas. Vamos a acercar un poquito más. Aquí, desde este punto donde iniciamos, vamos a contar 2 puntos hacia la izquierda. Subes una vuelta, miren, esta sería la primera pestañita. Ten cuidado con el hilo de costura porque tiende a enredarse muy fácilmente. Bajas una vuelta y vuelves a bordar la segunda pestañita. Y listo, así de facilito. En este punto vamos a colocar el primer ojito, pero no vamos a colocar aún el seguro. Eso lo vamos a hacer al final. Miren, y ya está. Luego vas a subir una vuelta del ojo porque aquí vamos a bordar la ceja. Subes una vuelta de donde está el ojo, esta vuelta, y aquí vas a tomar 3 puntos bajos. Es bien facilito. Cuentas 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y de esta manera hemos bordado las pestañas y la ceja.
Una vez que hayas terminado, aquí en la parte del interior de la cabeza vas a amarrar estos hilos. Y ahora sí vas a colocar el seguro del ojo. Y listo. Entonces de la misma manera vas a bordar la ceja y las pestañitas en el otro ojo. Ahora sí vamos a continuar, entonces nos tocaría tejer la vuelta número 32. Y voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 y una disminución. Después 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta número 33 vas a tejer 3 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Repites esta secuencia, 3 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta 34 vamos a tejer un punto bajo, después una disminución, luego 2 puntos bajos, 1 y 2 y una disminución. Repites la secuencia, 2 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y antes de continuar vas a rellenar la cabeza de la muñequita. Lo tienes que hacer poco a poco. Ahora sí vamos a continuar con la vuelta número 35. Y voy a tejer un punto bajo, una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. En total te van a quedar 12 puntos bajos. Y en esta última vuelta, que es la 36, vas a tejer 6 disminuciones. Al final te van a quedar 6 puntos bajos. Una vez que hayas terminado, vas a cortar tu hebra y con nuestra aguja lanera vamos a terminar de cerrar esta abertura. Y tienes que tomar solamente las hebras delanteras, pero no ajustes. Mire, aquí voy 1, 2, tomando las hebras delanteras, 3, 4 y 5. Ahora sí vas a jalar el hilo y ya estaríamos cerrando esta abertura. Llevas este hilo por la parte de atrás de la cabeza y cortas. Vamos a bordar las orejas y la nariz con el mismo color que hemos tejido la cabeza. Y te vas a ubicar aquí en la primera pestañita y vas a contar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Por la parte de atrás vas a introducir tu aguja lanera y por ese punto vas a volver a sacar tu aguja lanera. Ahora vas a bajar 2 vueltas. Aquí 1 y 2. Vuelves a introducir tu aguja lanera y lo llevas por la parte de arriba, como puedes ver. Aquí en este punto vas a dar 4 vueltas tu hilo a la aguja lanera. Sujetas el hilo y vas a jalar la aguja.
con mucho cuidado. Y así, de una manera muy simple y muy sencilla, vas a formar la primera orejita de la muñequita. Entonces, de esta misma forma vas a bordar la otra orejita. Cuentas 4 puntos bajos desde la pestañita. Miren. Y luego vamos a bordar la naricita. Te vas al centro, aquí entre ambos ojos, y vas a contar 3 puntos bajos. Aquí para la nariz vas a dar solamente 2 vueltas. 1 y esta sería la segunda vuelta. Estas hebras los llevas por un mismo punto, amarras, cortas tu hebra y escondes el nudo. Ahora vamos a tejer el cabello de la muñequita en color marrón y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico. Y ahora nos toca tejer la vuelta número 2. Y voy a hacer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en esta vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Y en la vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo. Después un aumento. Luego 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y vuelves a repetir esta secuencia, 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta número 6 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Después 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y en la vuelta número 7 vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y repites la secuencia, 5 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y de la vuelta 8 a la vuelta 12 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Una vez que hayas terminado la vuelta número 12, aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto deslizado. Luego
20 cadenas. Después de las 20 cadenas, vas a retroceder hasta la tercera cadena y ahí vas a tejer el primer medio punto alto. Entonces vas a tejer un medio punto alto en todas las cadenitas hasta llegar al final. Y cuando hayas terminado de hacer la primera tira, vas a contar aquí 2 puntos bajos, 1 y 2. Aquí en el segundo punto bajo vas a tejer un punto deslizado. Entonces, de esta misma manera vas a tejer 11 tiras en total. Cuando hayas terminado de tejer las 11 tiras, después del punto deslizado que acabas de hacer, en el siguiente punto vamos a tejer en total 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente punto vas a tejer un punto deslizado aquí. Luego vamos a tejer 35 cadenas. Después de las 35 cadenas, te vas a saltar hasta la cadena número 3, 1, 2 y 3. Aquí en esta tercera cadena vamos a tejer el primer medio punto alto. Así vas a tejer medios puntos altos hasta llegar al final. Cuando hayas terminado, vas a contar 2 puntos bajos, 1 y 2. Aquí vas a tejer un punto deslizado. En total vas a tejer 4 tiras de este mismo tamaño. Una vez que hayas terminado, aquí me falta hacer el punto deslizado. Cuentas 1, 2 puntos bajos, haces el punto deslizado. Luego en el siguiente punto, en total vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí donde empezamos, haces un punto deslizado y cortas la hebra. Bien. Y estas 4 tiras de 35 cadenas es la parte delantera del cabello. Vas a colocar un alfiler aquí entre la vuelta 31 y la vuelta 32 que esté centradito con los ojos. Aquí, esta es la vuelta 31 y la vuelta 32. Aquí colocas un alfiler. Entonces vamos a colocar el cabello de esta manera. Y estas 2 tiras, el centro tiene que estar justo aquí, mira, en el alfiler. Procura que ambos lados también estén bien parejitos y bien colocaditos. Después vamos a pegar aquí en el interior del cabello. Voy a colocar silicona fría. Y ya te voy a enseñar cómo me va a quedar. Bien, aquí voy a colocar silicona fría. Una vez que hayas pegado el cabello, ahora vas a tomar 2 tiras de la parte delantera y le vas a dar 3 vueltas, como puedes ver. 2 y esta sería la tercera. Entonces lo que sobra lo llevas hacia la parte del costado y aquí vas a colocar 2 alfileres. Bien.
Y solamente vas a pegar esta partecita, nada más, de este punto hasta donde están los alfileres. Lo mismo vas a hacer con las otras 2 tiras. Vas a dar 3 vueltas y lo que sobra lo llevas al costado de la cabellera de nuestra muñequita, y aquí también vas a colocar 2 alfileres. Y listo. Esta tirita me ha quedado un poquito suelta, entonces la voy a jalar un poquito para que me quede bien colocadito. Recuerden que solo tienen que pegar este pedacito, nada más. Y ya les muestro cómo me quedó. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de la primera parte de nuestro proyecto. En la segunda parte te estaré enseñando cómo vamos a tejer la maceta calabaza y también la flor que lleva en la cabeza nuestra linda muñequita. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.